Ok, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que tengamos muy en claro, sobre todo para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en el mercado, cuál es la dirección que el mercado puede estar tomando, hacia dónde va a ir el precio, si estamos buscando compras, si estamos buscando ventas, si estamos en un momento correcto o no. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender el lenguaje de las velas, ¿vale? Muy bien, sabemos que lo puse de color, una vela alcista color verde y una vela bajista color roja, porque bueno, ya sabemos que es más común verlo de esta manera. Pero bueno, el color depende ya de los gustos de cada quien, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que cada vela que se forma, por ejemplo, aquí tenemos esta vela alcista, ¿sí? Entonces, acá por un lado tenemos lo que viene siendo el precio de apertura, ¿sí? Que es justamente en la parte baja, ¿sí? Y por acá arriba tenemos lo que vendría a ser nuestro precio de cierre, ¿ok? Hay veces, no siempre, pero algunas veces vamos a encontrarnos con ligeras mechas en las partes tanto superior como inferior de la vela, ¿sí? Que estas vienen a ser nuestras sombras. ¿Qué quiere decir o qué significado nos dan estas mechas? Quiere decir, si por ejemplo esta es una vela, digamos, de 4 horas, ¿ok? Quiere decir que, por ejemplo, en el transcurso de las 4 horas, la vela empezó aquí, ¿sí? Precio de apertura. Posiblemente en ese transcurso de 4 horas, el precio pudo haber subido un poco, después cayó, llegó a este nivel de aquí donde está la mecha, de ahí comenzó a resurgir y eh, se fue al alza. Acá también vemos esta mecha, al punto es de que el precio subió hasta este nivel, pero cerró justo aquí, ¿ok? Entonces, obviamente nosotros solamente vamos a ver una vela muy simple, así, de esta manera en 4 horas, pero por ejemplo, digamos en 5 minutos vamos a ver un movimiento, les digo, tal vez así se vio, abrió aquí, se fue a la baja y después comenzó a hacer esto, ¿sí? Siguió subiendo, acá estaba el precio de cierre, ¿sí? Siguió subiendo y luego empezó a hacer esto, ¿ok? Y entonces aquí cerró, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver en un time frame mucho más pequeño, pero la idea es que entendamos que esas mechas también nos dan cierta información, ¿sí? Porque aunque no sea como tal un cuerpo en 4 horas, por ejemplo, en 5 minutos, obviamente estos son un par de velas, ¿sí? Entonces se tienen que tomar también en cuenta, ¿ok? Ahora, si nosotros aprendemos a identificar o más bien a entender lo que cada vela nos dice, la información que nos arroja, cuando vemos velas alcistas, pues pensamos, ok, los compradores están teniendo el control del mercado, ¿sí? Pero también es importante que esto lo mezclemos con lo que vienen a ser nuestras zonas, ¿sí? Eso lo vamos a hablar en otra clase para no confundir. Ahorita solamente nos vamos a basar en esto. Entonces vamos a ver un poco de ejemplos por acá en este gráfico que tenemos por acá. Estamos en un time frame de un mes, ¿sí? Entonces, vamos a quitar todas estas líneas, ¿sí? Solamente vamos a quitar todo esto. Ahora, los meses anteriores, por ejemplo, vamos a tratar de entender qué es lo que nos estaba diciendo este par. Los meses anteriores teníamos un movimiento bajista. Vean la fuerza con la que cerró esta vela. Casi no tuvo muy ligeras mechas, casi fue cuerpo completo. Y vemos como esta sola vela envuelve por completo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. O sea, prácticamente el movimiento de 6 meses fue envuelto en una sola vela. ¿Qué nos quiere decir este tipo de movimientos o esta vela de aquí? Nos quiere decir que los vendedores entraron con bastante fuerza en esta zona, ¿sí? Que ya se había vuelto zona de resistencia, ¿ok? Entonces, que lo que se puede seguir esperando es que se sigan viniendo las ventas. Ahora,
Importante es que por acá tenemos ciertos niveles de soporte anteriores que el precio había respetado anteriormente, que ahora podría ser que el precio venga y haga una prueba de este nivel y de ahí se nos venga una muy buena caída, ¿sí? Buscando pues las siguientes zonas, ¿vale? Entonces, al entender nosotros lo que esa vela nos quiere dar, nos quiere decir, la información que nos está arrojando de que, oye, los vendedores están entrando con mucha fuerza. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer nuestro análisis, ¿vale? Por ejemplo, digo, este es un time frame de un mes. Obviamente nosotros no vamos a operar basado en este gráfico, pero sí es bueno que de vez en cuando, sobre todo cada cierre de mes, ¿sí? Que le demos una revisada para ver qué es lo que está pasando mensualmente, cuál es la fuerza que está predominando y qué es lo que podemos seguir esperando, los movimientos que podemos seguir esperando para el siguiente mes, para seguir apoyando el movimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, estamos en febrero, estamos empezando febrero, tal vez esto siga subiendo, llegue aquí a finales de febrero, por acá, y empiece a dar reversa y a lo mejor el siguiente mes de marzo se nos venga, ¡pum!, con fuerza, ¿verdad? Entonces, esto nos prepara, ¿sí? Nos prepara, nos ayuda a tener un plan, ¿sí? De qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos buscando, y ya empezamos a hacer nuestro análisis en distintos time frames. Entonces, ya, por ejemplo, aquí ya bajamos a un time frame mensual en el que estamos viendo ligeramente a lo que viene siendo una variación de mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pasando de momentum alcista. Miren, por acá teníamos un nivel de soporte roto, probado, probado y bye. ¿Ok? Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede por aquí en esta zona. Esta zona es muy, muy importante, muy interesante, en la que nosotros podríamos comenzar a buscar esos patrones de venta en distintos time frame. Ahora, podemos usar distintas herramientas para ver más o menos el nivel en el que podría ser hablando de un retroceso Fibonacci. Por ejemplo, podemos expandirnos de aquí a aquí y vean que más o menos este nivel nos da confluencia con el 61% del retroceso de Fibonacci. Vamos a dejarlo en 98,650. Eh, entonces esta es una zona muy, muy importante para el precio, ¿sí? Y pues después podemos ir buscando las ventas en un time frame menor. Vamos a bajar, por ejemplo, ahora en daily, ¿sí? Ahí está. Recuerdan que en daily veíamos esta zona, un ligero quiebre de estructura, ¿sí? Ahora va a ir subiendo y cuando llegue acá, vamos a esperar lo mismo, ¿sí? Miren que acá, por ejemplo, en la misma zona, por ejemplo, hablando del lenguaje de las velas, tenemos lo que viene a ser una formación de un doble piso, ¿sí? Entonces cerramos con una vela alcista pequeña y después tenemos otra vela alcista que hace que envuelvan por completo esta vela bajista, lo que nos puede dar el indicio de que se viene un movimiento al alza, ¿ok? Que así fue como terminó pasando. Ahora, el detalle acá era que pues estábamos viendo la estructura bajista, estábamos teniendo aquí esta zona de resistencia bastante fuerte y pues bueno, esperábamos un quiebre, un pullback para después posiblemente buscar esa oportunidad de compra, ¿sí? Pero no sin descartar o sin echar en saco roto que por acá arriba puede ser un buen nivel para continuar con esas ventas. Ahora vamos a un time frame 4 horas. Miren, por ejemplo, acá vamos a darle un pequeño acercamiento. Vean la mecha que tenemos por acá. Voy a marcar esto. Ahora, eh, precio de apertura, justo aquí, empieza, cae un poco, se va, se va, se va, se va, se va y cierra por encima. Cierra por encima también de la última zona que teníamos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer eso? Que el precio va a continuar subiendo, tal cual fue.
lentamente, con poco volumen, lo que ustedes quieran, pero es que estábamos muy cerca. Aquí está la zona roja que marcamos desde nuestra última zona de resistencia y que mencionábamos que podríamos hacer algo parecido a lo que teníamos acá. Vean que el precio hace un falso quiebre, ve las bajistas y de ahí se pega una buena caída, ¿sí? Entonces tratamos de no caer en ese tipo de trampas y hablábamos de que lo mejor era esperar el pullback que respetara y entonces sí, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá, miren, vamos a dar un pequeño acercamiento por acá. Aquí tenemos una zona soporte, zona resistencia, falso quiebre, pum, pum, una vela por encima y después una vela que envuelve todo este movimiento, ¿sí? De que tenemos acá dos, tres, cuatro velas, cinco velas aproximadamente envueltas por una sola. Entonces, vamos a darle un pequeño acercamiento aquí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la fuerza de los vendedores es ah, obvia en ese nivel y lo comprobamos con que anteriormente fue una resistencia por acá, esto fue un falso quiebre, se vienen los vendedores al mercado y ¿qué es lo que pasó después? Se nos vino abajo, ¿sí? Entonces, vean la siguiente vela, aquí precio de apertura intentó subir, al último cierra por debajo con mecha. ¿Que nos quiere dar a entender esto? También ya sabemos que si nos vamos a los patrones de vela, un patrón de esta manera, que es un martillo invertido, lo que nos anuncia es un giro, ¿sí? Que se puede venir un giro en el mercado. Y sobre todo, porque bueno, hay dos tipos, ¿sí? Ya me estoy metiendo un poco a lo que son los patrones, pero cuando hay un martillo invertido, vamos a hablar en color verde y rojo. Si es color verde, tiene una fiabilidad muy, muy poca, ¿sí? A diferencia de cuando es color rojo. Cuando es color rojo, su fiabilidad es mucho más certera. Digamos que, por ejemplo, acá podemos tener entre un 50 por ciento de efectividad y acá podríamos tener tal vez un 80%, ¿sí? Entonces, sí es interesante que conozcamos también bien los patrones y los sepamos identificar correctamente, porque bueno, también les digo, se van a topar con este tipo de patrón, de este tipo de martillo que tiene muy poca fiabilidad y pues nos puede dejar engañar para entrar en ventas y después el precio continúa al alza. Tal vez por ahorita nos podemos topar un ejemplo por ahí, pero el punto viene siendo el mismo, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, bueno, eh, acá por ejemplo, vamos a bajar de temporalidad porque, bueno, otra cosa también. Sabemos que, por ejemplo, para tener una vela de un día necesitamos aproximadamente 6 velas de 4 horas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros esperamos a tener un patrón en una vela de un día, obviamente pasaron muchas cosas en distintos time frames, ¿sí? Pero nosotros nos estamos guiando. Entre más grande la temporalidad, siento que el patrón tiene una mayor fiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá que lo estábamos viendo, había otro par que estuvimos analizando en el transcurso de la semana, que era Neozoland Scat. Hablábamos de la posible ida a testear los 86,200. Después teníamos velas bajistas en un día y miren cómo cerró ahora mismo, ¿sí? Y si yo me voy, por ejemplo, a una semana, obviamente la vela que voy a ver es una vela totalmente bajista, ¿sí? Que más bien ahí está, es tipo el martillo que les digo, porque intentó en el transcurso de la semana y al último vean dónde cerró, ¿sí? Entonces me puede estar diciendo que la siguiente semana se va a venir un impulso bajista con fuerza, ¿sí? Que va a ser muy difícil que el precio regrese a esta zona de acá, porque aquí ya fue rechazado, fue probado y fue rechazado, y acá terminó el cuerpo real de la vela, ¿sí? Entonces, esto nos dice desde anteriormente, acá miren, acá tenemos el precio, ¿sí? El cuerpo, tanto aquí como aquí. Entonces, al final del día, no volvió ni siquiera a esta zona de acá arriba y cerró por debajo de esta zona de acá. Entonces, nos está hablando de que se viene
un movimiento con fuerza a la baja para las siguientes semanas. ¿Ok? Entonces los que están todavía en ventas, manténganlas porque todavía esto yo lo veo cayendo al menos hasta la zona de los 84 puntos. ¿Sí? Bueno, ahora si nos vamos a empezar a desmenuzar esto un poco, por ejemplo, vamos a bajar a un time frame de 2 horas para ir entendiendo lo que las velas nos iban diciendo. Entonces, vean esto, todas estas mechas en algún punto fueron velas completamente alcistas. Voy a cambiar mi color aquí solamente para que sea un poco más claro. Ahí está. Entonces, miren, para que se entienda mejor en lo que es un verde y el rojo. Entonces, esta vela que ven aquí, donde dejó bastante mecha, en algún punto fue una vela totalmente alcista como esta. Entonces, otra cosa, esto es importantísimo. Siempre tenemos que esperar a el cierre de la vela. ¿Por qué? Porque después pasan cosas como este, chicos. Nosotros podemos ver que hay velas alcistas, pum, pum, pum. Se empieza a formar esta y se ve bastante alcista, ¿sí? Esta es una vela de 2 horas. Entramos cuando falta tal vez 30 minutos para que se acabe la vela. Entramos y al último vemos que la vela cerró acá. ¿Ok? Entonces, al momento de dejar toda esa mecha en un nivel que es un nivel clave que teníamos marcado aquí, de los 86,200, entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que ahí hay vendedores y que nosotros posiblemente estamos entrando mal al mercado al momento de decidir comprar sin habernos esperado a tener un patrón claro. Y luego después empieza la acumulación, 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 hasta que después empiezan los patrones bajistas, velas envolventes, intento de recuperar el control, vela bajista, vela alcista, vela bajista, ¿ok? Entonces, esto nos está diciendo que el control lo siguen teniendo los vendedores. ¿Por qué? Porque no han podido superar este nivel de aquí, ¿sí? Y la última zona donde ingresaron vendedores fue acá arriba, ¿sí? Entonces, como el precio ya no pudo superar esto y vemos después velas bajistas otra vez, nosotros podemos entrar, colocar un stop loss posiblemente por encima de todo este nivel y dejamos correr la operación. ¿Por qué? Porque en el caso de que esto se fuera hasta arriba y bloqueara todo esto de aquí, que ya había respetado, pues entonces sí se anularía nuestro análisis o nuestra proyección, ¿sí? Eso ya es algo que nosotros llamamos un stop loss de invalidación, ¿ok? Ah, y vemos cómo después empieza a dar el movimiento, pequeños retrocesos, velas bajistas, bajistas, vela alcista, bajista, bajista, velas completamente bajistas, casi sin nada de mecha, y ahí va, ¿ok? Entonces, el precio puede igual hacer en la apertura del mercado pequeño retroceso y después continuar cayendo, ¿ok? Y esto es en 2 horas. Si yo me empiezo a bajar de temporalidad, claro que se van a apreciar muchos más detalles. Miren esto, por ejemplo, H1. Aquí teníamos zona de soporte, ¿sí? Aquí, pum, 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 respeta el precio, cierra por debajo, ve la bajista con mucha fuerza, esta que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? El control es de los vendedores. Ahí vienen las velas, pum, 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 rechazan zona de soporte, vela bajista y vela bajista. Entonces, tenemos dos velas bajistas en una zona rechazada importante, podemos entrar y poner el stop loss por encima, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos aprendido siempre, eh, en, tanto en nuestras mentorías, en nuestros cursos, y bueno, es lo que siempre recomendamos. O bien, esperamos, viene, pullback, llega a una zona importante también, vean acá, ahí está. A esto le vamos a sumar que estamos en la zona de los 0.860000, nivel clave institucional, ¿sí? Quiebre de nivel, testeo de nivel, vela bajista, continua. Ahí también había otra entrada por acá,
Y aquí el stop loss pues sí es diferente, porque si por aquí tengo esta mecha, pues tengo que contarle unos cuantos pips por encima, probablemente hubieran sido solamente 15 pips, y pues dejas correr el trade, ¿ok? Y bueno, desde ahí ya solamente tienes un riesgo-beneficio 5-1, ¿sí? Increíble. Y esto lo hiciste solamente sabiendo interpretar lo que cada vela te estaba tratando de dar a entender, ¿sí? Obviamente identificaste zonas como esta zona de acá arriba en donde empezaste a saber que empezaba a darse el movimiento, pero aún sin confirmación. O sea, entrar acá arriba todavía era un poco más arriesgado. Después tenemos un ligero quiebre, un quiebre más verídico, regresa y llegamos a un precio clave de los 86, ¿sí? Nivel clave, nivel institucional, velas bajistas, entrada, stop loss cortito, 15 pips y bueno, ahí está. Pero sí, aquí estamos mezclando lo que basamos nuestra metodología, nuestra estrategia, como ustedes quieran llamarle, pero también estamos sabiendo identificar lo que cada vela nos está diciendo, porque eso es clave, eso es importante. Nosotros trabajamos con velas japonesas, entonces tenemos que saber qué historia te cuenta cada vela, ¿sí? Y lo mismo aplica en todas las temporalidades que ustedes quieran, en el par que ustedes quieran trabajar, es exactamente igual. Puede ser inclusive en un time frame de 2 minutos, de 15 minutos. Eso ya va a depender de ustedes, de lo que ustedes, del tipo de trading que quieran hacer, intradiario, scalping, swing. No importa, eso no es lo que importa realmente. Lo que importa es que sepas leer lo que está pasando. Miren, por ejemplo, acá tienes un ejemplo en el oro. Viene subiendo, pum, pum, pum. Una, dos velas con bastante fuerza. Es más, desde esta vela, fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco velas envueltas por una sola, ¿sí? Tenemos un ligero patrón de doble techo, perdón. Cinco velas envueltas, entrada, stop por encima, boom, ahí está, ¿sí? Pero todo porque lo estás sabiendo interpretar. Es muy distinto a que, por ejemplo, cuando hay velas con muchas mechas, entonces esas sí tratamos de hasta no tener un movimiento un poquito más claro. Miren, aquí tenemos mechas, mechas, mechas. Una vela bajista, pero que también deja mecha, ¿sí? Y la siguiente vela tiene que decirnos hacia dónde va el mercado. ¿Por qué? Porque si la primera vela no nos ha convencido, esperamos la segunda para la confirmación. Y vean cómo la segunda empieza a ser alcista. Entonces, la idea que podíamos tener aquí de vender se anula. Y seguimos. Vela bajista, vela alcista. Vela bajista, vela alcista. Vela alcista, bajista, bajista, pero miren las mechas, mechas, mechas. No nos están dando gran información. Ok, pudiste haber entrado, no pasa nada, tienes una pérdida, no importa. Empieza, 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 vela contundente, entrabas, stop, aquí te recuperabas. ¿Sí? Siempre teniendo una buena gestión, que eso es algo que también siempre recalcamos para los muchachos de nuestro canal, para las mentorías, en nuestro curso, enseñamos todo esto sobre la gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, si aprendemos a, a entender lo que cada vela nos quiere decir, va a ser muchísimo más fácil que sepamos cuándo y dónde debemos ingresar en un trade, ¿sí? El mercado no es tan complejo, no es tan complicado cuando tienes información correcta y la pones en la práctica, ¿sí? Entonces, sencillo, tienes que tener muchos fundamentos. Es una combinación. Si tienes que saber sobre estructura, si tienes que saber sobre patrones, sobre las velas, y más que nada yo creo que con esas tres cosas tienes suficiente herramienta para defenderte muy bien en el mercado, porque miren nada más aquí. Aquí tenemos una zona de soporte. Ustedes lo pueden ver. Si yo expando esto, ahí está. Quiebre real, dos velas continuas, ahí viene el pullback, pum, 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 pum. Empezamos a ver
que hay mucha indecisión por aquí, dojis, dojis, pero luego empiezan las velas bajistas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entras, stop loss por encima de ese nivel y pues dejas correr. Entonces, ahí está. No tuvo gran ciencia esa entrada, solamente viste un quiebre real de una zona o un pullback, acumulación, 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 una, dos velas continuas bajistas, ¿sí? Que te están diciendo que desde acá entraron los vendedores. Por eso empezó la reacción aquí y luego, ¡fum!, se fue. ¿Ok? Entonces, no es muy difícil, no es muy complicado. Hay que aprender, hay que ver, hay que analizar mucho, hay que ir al pasado, ver, por ejemplo, va a haber patrones o tipos de velas en distintos pares que a lo mejor van a funcionar mucho mejor que otros, ¿sí? Solamente es cuestión de que sepamos y apliquemos bien esta información, ¿ok? Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran hacer mención que no haya quedado muy, muy claro? Eh, con gusto podemos hablarlo ahora mismo. Ok, Jorge, perfecto. Muy bien. Eh, listo, chicos, voy a parar la grabación porque esto va para el canal de YouTube de material gratuito para que los demás puedan beneficiarse sobre de esta información.